es no tener en cuenta la cultura de quien a quienes estamos invitando a participar. Me explico. Bien sea que yo tenga una idea, ¿no?, de un emprendimiento, o bien sea que me inviten a participar en un emprendimiento, creo que mi mente instantáneamente produce pensamientos relacionados con las razones por las cuales ese emprendimiento no necesariamente va a ser exitoso. En el entrenamiento lo llamamos consideraciones, ¿no? Mi mente empieza a tener consideraciones, ¿no? Tengo una buena idea, tengo algo que suena interesante, que suena rentable, eh, que me va a dar un beneficio, pero de manera automática, diría que casi que simultáneamente, mi mente empieza a producir toda serie de pensamientos y conversaciones y consideraciones sobre las cosas que pueden no salir como yo quiero que salgan. Consideraciones, además, que no son reales, son simplemente una interpretación de mi mente, de lo que piensa que puede salir mal. Y yo me atrevería a asegurar que en muchos aspectos es una proyección de mi pasado, porque la consideración, más que referirse específicamente a la idea del emprendimiento que estoy iniciando, tiene que ver con quizás mis experiencias anteriores de emprendimientos propios o incluso emprendimientos ajenos, porque quizás a veces ni siquiera son emprendimientos que yo he acometido, sino que me he enterado de personas que conozco que han generado estos emprendimientos y han tenido alguna falla y por alguna razón que entraré a comentar más adelante, pues mi mente inmediatamente produce esta consideración, que lo que usualmente hace es simplemente o retrasar mi decisión, o sea, retrasar la acción que tomo, o incluso simplemente la impide, ¿no? Impide absolutamente que tome la acción, de emprender, ¿no? De inscribirme en el emprendimiento o de simplemente emprender. Es un proceso mental que lo presento esta tarde como amarrado al emprendimiento, pero es el mismo proceso que me mantiene atrapado en un contexto de sobrevivencia. Mi mente tiene una definición de lo que es posible y lo que no es posible para mí, y por lo tanto se asegura, de cierta manera, que mis acciones me mantengan circunscrito a ese rango de posibilidades. Puesto de otra forma, en el paradigma ser, hacer, tener, usualmente los emprendimientos aparecen en el hacer para tener. Haz esto y vas a tener esto. Y por supuesto yo quiero tener ese resultado. ¿Aló? ¿Ya regresé? Sí. Ok. Se cayó la señal de internet aquí en mi apartamento por alguna razón. Bueno, entonces les hablaba de que en el paradigma o en la propuesta de ser, hacer, tener, usualmente los emprendimientos aparecen como en el hacer, y la invitación siempre es, yo quiero lograr un propósito, y el emprendimiento aparece como el mecanismo para lograr el propósito, el tener y el hacer. Lo que pocas veces exploramos es todo el marco contextual y cultural personal
que sin duda me voy a llevar conmigo al emprendimiento y que si no lo manejo, lo trabajo o por lo menos lo exploro, pues lo que suele suceder es que mi contexto, mi ser, mi cultura personal, pues va a impactar directamente el, el, el hacer y por supuesto al impactar el hacer o la acción, pues termina de alguna manera limitando o impidiendo el resultado. Eh, entonces, lo que yo observo es que muy pocos emprendimientos hacen o invitan al emprendedor a realizar esta exploración del contexto, esta exploración del ser, eh, y básicamente salen de alguna manera como a invitar a las personas en el hacer, eh, quizás a través de eventos altamente emocionales y de decisiones altamente motivadas por la alta energía, por la efusividad del momento, por la efusividad del lugar, o incluso con el enfoque absoluto en el tener, ¿no? Me venden la idea de que tener esto es muy sencillo porque lo que hay que hacer pues no suena tan complicado, pero no hay realmente una conciencia y si la hay, creo que no hay una conciencia, puede que haya una conciencia de la existencia del contexto, pero no hay un verdadero trabajo en hacer un giro en esta parte del contexto. De la misma manera creo a veces que el entrenamiento transformacional se enfoca en el ser, te da las herramientas para que tú hagas esta exploración, pero, pero, pero se queda corto en cómo puedo aterrizar esto a mi realidad, a mi hacer, a mi actividad, a mi emprendimiento. Eh, y por eso creo que es muy positivo que podamos tener estos espacios en donde podamos hablar un poco de cómo aterrizar a mi emprendimiento esta exploración eh, este descubrimiento que puedo haber tenido al realizar estos entrenamientos sobre lo que está en mi mente y la manera como lo que está en mi mente está impactando las acciones que tomo y los resultados que obtengo. Entonces, lo fundamental es entender, lo fundamental es entender que el, que el, que el hacer por sí mismo no logra el resultado. Si eso fuera así, una persona que quiere no fumar, pues simplemente no compraría los cigarros y no fumaría, porque la acción es muy simple. La acción para no fumar es no comprar cigarros, ¿no? Si yo no los compro y no los tengo, pues entonces no fumo. Eh, pero vaya y dígale usted a una persona que fuma, que tiene, digamos, el vicio, eh, dígale que no los compre o que si no los compra no los pida y que si no los pide pues no termine haciendo hasta locuras por lograr satisfacer su necesidad. Entonces, no basta con saber el hacer, eh, hay que integrar el ser y el hacer, hay que integrarlo y en ese sentido pienso que la transformación, el entrenamiento, impulso vivencial que ustedes han realizado, pues es una extraordinaria oportunidad de iniciar este camino de mirar un poco qué hay detrás de bambalinas en mi mente y de qué manera se está filtrando en mis acciones y en mis resultados para que, para que junto con un emprendimiento poderoso y atractivo para mí,
pues logre obtener de manera más efectiva los resultados los resultados que estoy buscando obtener. Eh, ese es como eso es como el marco general de lo que se trata esta pequeña plática. Entonces, me gustaría escuchar de algunos de ustedes qué están escuchando, qué están entendiendo, cuál es el amarre que están viendo, si están viendo amarre, o incluso si no están entendiendo nada, también que me digan no estoy entendiendo nada, también vale, eh, para continuar y para ajustar un poco el lenguaje. Así que tienen la palabra. Es interesante lo que has dicho de esto de ser e integrar el hacer, porque sí, cuando lo piensas así, es verdad que es fácil la acción en sí, pero ¿por qué no es fácil hacerlo? ¿Por qué no es, sí que es muy interesante, muy, muy de trabajar? Okay. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué si es tan fácil hacerlo o suena fácil hacerlo, Sí, cuando llega el momento de hacerlo, o me freno o no lo hago o no soy efectivo haciéndolo a pesar de que para otras personas puede ser muy fácil no solamente hacerlo, sino también ser efectivo, ¿no? sí, y en muchas, muchas más cosas es lo mismo. Claro, eh, lo presento desde el emprendimiento porque creo que es algo en el que todos estamos de alguna manera involucrados, pero se filtra de la misma manera en todas las acciones de la vida. Mm. ¿Alguien más? Sí, hay un poco, a lo que te refieres, un poco resumiendo, es un poco adaptarse al entorno donde vas a hacer ese emprendimiento, ¿no? Uh-huh. Por lo cual, antes de hacer un emprendimiento ya hay una labor de marketing o de estudio de ese entorno, que te puedes ir adaptando antes de... Lo entiendo y por supuesto que sí, pero la perspectiva con que lo estás mirando es una perspectiva externa. Y yo lo que quiero invitarte es a que consideres la posibilidad, porque no puedo decir no puedo decir que sea la verdad absoluta, que independientemente de extraordinarios estudios de marketing y y de un tiempo prudencial para yo acoplarme a esto, eh, hay un alto componente de mi propia cultura y de mi propia creencia y de mi propia, digamos, perspectiva que se termina filtrando y afectando cómo acciono y los resultados que adquiero Sí, o que eso obtengo. te he entendido, eso. Entonces, lo que propone lo que propone el entrenamiento eh, eh, es, tú puedes tener el mejor producto con los mejores estudios de marketing, con el mejor entrenamiento del accionar, ¿no? Con horas y horas de capacitación en el hacer, ¿no? Y simulaciones en el hacer. Eh, que te permitan pues adaptarte, estar perfectamente adaptado al sistema, ¿no? A un sistema. Pero si los resultados no se están dando, no tiene nada que ver con el sistema y no tiene nada que ver con la economía y no tiene nada que ver con el emprendimiento. Eh, tiene que ver muchísimo con mi propia cultura, mi propia percepción, mis propias creencias y mi propia estructura mental. Y lo que invita a la transformación entonces es hacer esa exploración desde, desde el,
desde una postura incluso un poco de responsabilidad, que es la respuesta a una pregunta que está haciendo Katy en el chat. Inventándome la historia de que no tiene nada que ver con el hacer, ¿no? Con el producto, ni con el entrenamiento, ni con el marketing, sino que soy yo quien de alguna forma estoy tomando unas acciones que me están llevando por un camino que no necesariamente es el que yo quiero caminar y llevándome a unos resultados que no necesariamente son los que yo quiero crear, pero que quien está eligiendo ese camino, pues soy yo. Ahora, ¿por qué lo estoy eligiendo? Porque en mi mente hay un 70-80% de pensamientos inconscientes o invisibles que de alguna manera permean, se filtran inconscientemente en mi accionar, en mi sistema de toma de decisiones, en mi sistema de con quién me relaciono y cómo me relaciono. Y es eso lo que en últimas termina generando el resultado adverso, o incluso, no necesariamente tiene que ser adverso. Lo que yo asevero es que incluso un resultado muy positivo, más no satisfactorio para mí, también de cierta manera está permeado por este sistema de creencias personales. Entonces, si bien toda la parte de adaptación y de mercadeo y de aprendizaje del sistema, digamos, todo eso es muy importante, lo que propone la transformación y lo que los quiero invitar de pronto a evaluar hoy es que adicionalmente a eso requiere también o es importante también hacer una introspección personal y mirar de qué manera, en algún grado, no voy a decirle qué grado, pero en algún grado, el no logro de un resultado satisfactorio también tiene que ver con lo que mi mente está dejando permear y surgir en mis acciones y por lo tanto en mis resultados. Entonces, la respuesta, el planteamiento tuyo, Javier, es sí, pero hay algo más, que es entre otras en lo que entramos los coaches de contexto y los entrenadores transformacionales. Que queremos invitarte a que hagas esa exploración de tu ser, ¿no? de tus pensamientos, creencias, paradigmas, opiniones, puntos de vista, y explorar de qué manera, independientemente de lo externo, de qué manera este paquete de ideas, ¿no? que están aquí adentro están también permeándose allá afuera en el resultado. No es el uno o el otro, es una mezcla entre los dos. Y pues en el caso nuestro, en el caso mío personal, pues yo no sé nada de emprendimiento y no quiero aprender, porque entiendo que en el momento en que yo me empiezo a meter en el hacer, pues pierdo un poco la perspectiva del ser, ¿no? Mi mente quiere que yo piense que el problema es la acción. Mi mente quiere que yo piense que el problema es que no hice, o que sí hice, o que llamé, o que no llamé, o que la persona, o que el problema, o la limitante está en otra persona, o que la limitante está en el producto, o que la limitante está en el sistema. Mi mente quiere evadir absolutamente la responsabilidad, y yo lo que quiero de cierta manera, y eso es lo que a veces hace tan difícil el trabajo que hacemos aquí, es devolverte el balón a ti, ¿no? Poner nuevamente la bola, el balón en tu falda, ¿no? A ver, sí, todo lo que me dices es cierto. Hay periodos de adaptación, hay problemas de marketing, el producto quizás es posible mejorarlo, pero dado que otras personas han caminado un camino de éxito y abundancia con el mismo producto, con los mismos recursos de mercadeo, con los mismos recursos con los mismos recursos,
el hecho de que yo no lo pueda caminar no tiene que ver con el exterior, sino tendría que ver con el interior. Ahora, el problema principal de este planteamiento, como lo dice Katy en su pregunta, es que ¿cómo llevo yo a alguien que no tiene el entrenamiento, que no ha pisado en su vida un salón de nada distinto de educación conceptual y académica? ¿Cómo llevarlo a que explore ese ámbito personal, ese ámbito del ser? Mi perspectiva al respecto es que no va a ocurrir, deben ocurrir dos elementos sine qua non. Sin estos dos elementos no va a ocurrir. El primer elemento es el elemento de la responsabilidad. Es decir, es abrir en la persona, abrir en tu enrolado a tu emprendimiento, en tu cliente o incluso en ti mismo, la posibilidad de que yo como ser humano soy tan y tan y tan, tan poderoso y tan y tan y tan valioso que en realidad todos los resultados de mi vida los estoy generando yo. No son otros, soy yo. Claro, cuando el resultado es exitoso, eso es muy fácil, porque en el bote del éxito y del triunfo todos nos queremos subir. Pero el problema se presenta cuando el resultado no se está dando, porque entonces subirme yo y decir, ok, este fracaso, por falta de una mejor palabra, y tal vez el problema ocurre en el lenguaje, porque no hay una mejor palabra para describir el fracaso. Cuando hay fracaso, asumir un nivel de responsabilidad y decir, ok, este fracaso lo estoy generando yo, en lugar de este fracaso lo está generando otro, o la economía, o la crisis, o los bancos, o Dios, ¿no? O la fuerza suprema, porque pues, lo que hacemos los seres humanos diría que quizás es por naturaleza, no lo sé. Estoy en la búsqueda de en qué momento el ser humano se asumió esa postura víctima, pero nuestra postura automática siempre es mi valor como ser humano no es tan grande. Mi valor como ser humano está determinado por algo allá afuera. Y entonces el primer paso que tienes que trabajar con tus equipos de emprendimiento que no han tenido procesos transformacionales, pues es invitarlos a asumir una postura de responsabilidad, que no es tan fácil. Ahora, creo que la única manera como puede caber esto es que yo lo vea no como la verdad y no lo presente como que esto es así, sino que esto es como una manera de verlo, no como la verdad, sino simplemente como una manera de verlo. Y es ahí donde empieza y se mezcla y se entremezclan estos dos factores que pienso que son sine qua non, o sea, son mutuamente necesarios, que es la existencia del evento y la interpretación como dos elementos distintos, ¿no? Porque si yo no puedo distinguir que una cosa es lo que está ocurriendo y otra cosa es lo que yo estoy hablando sobre lo que está ocurriendo y que no son lo mismo, pues es muy difícil que pueda haber nada distinto a lo que mi mente me dice que está ocurriendo. Entonces, esos serían los dos elementos en donde yo me esforzaría por presentar de alguna manera a las personas que son parte de mis equipos de emprendimiento para abrirlos a la exploración posible de que lo que está afectando el
mundo, lo que está creando el resultado, no es lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo, sino la manera como lo estoy mirando, mi perspectiva, mi percepción, si se quiere, de lo que me rodea, determina cómo me relaciono con lo que me rodea y definitivamente mis resultados pues son una consecuencia directa de la manera como yo me relaciono con lo que me rodea. Si yo pienso que eso es lineal, que todo es causa-efecto, pues es muy difícil abrir un espacio de posibilidad. Entonces se trata desde el lenguaje, con ejemplos, desde algún lugar de quien yo estoy siendo y con mi lenguaje, presentar la posibilidad de que una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que yo pienso sobre lo que ocurre y que desde esa perspectiva, como yo me relaciono con el mundo desde mi perspectiva, entonces los resultados productos de esas relaciones y de esas acciones, pues están determinados no por el mundo, sino por la manera como yo los estoy experimentando o yo los estoy interpretando. Pienso que si logro aterrizar esas dos distinciones o esas dos propuestas en la mente de una persona, estoy abriendo la posibilidad de asumir, de iniciar un proceso de exploración desde dónde yo estoy interpretando la realidad, que estoy relacionándome con ella de la manera que me estoy relacionando para crear los resultados que estoy creando. Ahora, lo que tengo clarísimo es que esto solamente ocurre cuando el ser humano se puede parar y puede decir, este resultado no es satisfactorio para mí. Esto no va a ocurrir lo veo muy difícil que ocurra porque sí, ¿no? O sea, yo veo muy difícil hacer la exploración por hacer la exploración. Ingresar en el autoanálisis y en la autoobservación o que alguien te dé a ti la autoridad de analizar u observar su contexto solamente porque sí. Esto definitivamente tiene que estar amarrado a un resultado que no se está dando y por eso el tema me parece que debería ser absolutamente casi que obligatorio para los emprendedores, porque el emprendedor finalmente pues está en la búsqueda de unos resultados, en la búsqueda de un fin, de un propósito, y por lo tanto tiene el elemento fundamental que en mi experiencia se requiere para iniciar estos trabajos de exploración personal. Ahora, desafortunadamente, por nuestra misma cultura, por nuestra condición humana, diría, cuando no estamos obteniendo el resultado, cuando no estamos alcanzando el resultado deseado, es decir, cuando estamos fracasando, ¿no? Cuando estamos fracasando, nuestro cerebro automáticamente lo que hace es asumir una postura de víctima en donde ese fracaso, pues no fue mi responsabilidad, fue responsabilidad de alguien más y entonces tengo un culpable, o ocurrió por unos eventos que no estaban bajo mi control, entonces tengo una justificación. Esa creo que es y sigue siendo la naturaleza del animal, ¿no? La naturaleza del animal es que cuando el resultado no se da, cuando fracasa, automáticamente levanta sus barreras para defender su imagen y asume una postura de lo que nosotros llamamos víctima. Eso no lo puedo evitar, eso
lo que puedo es salirme de ahí rápidamente. Me va a costar más tiempo salirme de ahí si no tengo ningún apoyo y si no tengo ninguna herramienta de autoevaluación. Me va a costar más tiempo salirme de ahí. Me va a costar menos tiempo si he trabajado en lo que yo llamo elevar mi nivel de conciencia a través de procesos como el que nosotros hacemos en Be Happy. Pero si no me salgo de ahí, pues no hay posibilidades. Simplemente la única posibilidad es esperar a que la suerte cambie o esperar que un elemento externo venga y ejerza su magia para que entonces mi resultado sea distinto. Ahora, una vez que yo logro, digamos, hacer ese cambio de perspectiva, salirme de ese automático de víctima y asumir una postura de responsabilidad y ver la posibilidad que quizás no es el gobierno, no es Dios, no es el Estado, no son los demás, no son los hombres ni las mujeres, ni es la economía, sino que, ok, hay una posibilidad de que yo sea quien estoy generando este resultado. Entonces, pues la exploración, se abre la posibilidad de la exploración, porque finalmente lo que creo que todos los humanos aceptan, en mayor o menor grado, es que las acciones que toman son determinadas por lo que piensan, ¿no? Por lo que su mente les informa, por lo que su mente les dice. Y entonces, si yo puedo entonces mostrarle a la persona o lo llevo a un lugar en donde puede ver que sus acciones están siendo determinadas por lo que piensa, pues le abro la puerta a que haga una exploración de lo que piensa. Y es la puerta que quiero abrir hoy con ustedes de que en aquellos emprendimientos, o como decía Ivy, en las áreas de tu vida en donde los resultados ahora mismo no son los que tú esperas, anhelas y deseas, pues empecemos por hacer esta exploración de qué es lo que yo pienso de mi mundo, qué es lo que yo pienso del mundo con que me estoy relacionando, porque lo que está generando los resultados es la manera como yo me estoy relacionando con el mundo. Por lo tanto, mientras no haya un giro, un cambio, una transformación en la manera como me relaciono con el mundo, pues los resultados van a seguir siendo dramáticamente similares. Y si eres aún más valiente y miras hacia tu pasado, posiblemente te encuentres con que no solamente son te encuentres con que son dramáticamente, los resultados no satisfactorios son dramáticamente similares a los de tu pasado. Es decir, que de cierta manera hemos dado la vuelta y estamos repitiendo ciclos, ¿no? No sé si nos volvemos a cerrar la puerta en el dedo y espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Sí. Eso. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué están escuchando? ¿Qué opinan? ¿Alguien? Bueno, pues yo en mi caso, ¿se me oye? Sí, perfecto, yo te oigo perfecto. Bien, yo estoy viendo, estoy escuchando que todo se basa más en el ser. En mi caso, diré cómo me afecta a mí personalmente, puesto que es algo que yo me estoy trabajando mucho, porque sé que no consigo cosas porque no me siento capaz. Yo puedo tener el mejor producto. Sé que le puedo sacar 400 euros, pero yo no me creo capaz casi de venderlo o quizás solamente de sacar como mucho 40. Es el ser, no me siento capaz, no me siento preparado. Culturalmente yo me
me he preparado así en la vida y me sigo yo solo pisando y veo muchas veces que me lanzo a hacer cosas conscientemente, no intencionadamente, pero sí conscientemente, y veo que consigo los 400 euros, no 40. Y entonces digo, joder, Alfonso, lo has conseguido, pero seguidamente vuelvo a lo mismo, al no me siento capaz, por lo cual no lo voy a intentar, no voy a emprenderlo, no me merece la pena, porque no me va a salir bien, porque voy a perder. Creo que eso un poco en parte es lo que entiendo y en la parte que a mí directamente me afecta más, me toca más. Sí, esto es lo que ocurre, Alfonso. Esos mismos pensamientos de no soy capaz y no me lo merezco y no lo creo, no me lo creo, seguramente también han apoyado a la creación de muchas bendiciones en tu vida. Te han hecho una persona quizás abierta, vulnerable, amorosa, y eso seguramente, perdón, ha atraído gente a tu vida con quienes has podido crear de pronto relaciones muy, muy cercanas. Sí. Entonces, no se trata de que la conversación desaparezca, porque jamás va a desaparecer. Se trata, como les decía antes, ¿cuánto tiempo me voy yo a quedar atrapado en esta conversación antes de darme cuenta que solo es una conversación y lanzarme nuevamente de manera un poco irrazonable, ¿no? Fuera de lo razonable, porque Sí, sí, sí. no es razonable para una persona que tiene esa conversación pararse y decir, hombre, yo me merezco ganarme estos 400 euros esta semana o este día. Y entonces creo esa conversación, tomo las acciones, tomo las acciones alineadas, con esa conversación, logro el resultado, ¿no? Tengo la cuna, tengo el momento de éxtasis, satisfacción, y luego vuelvo y caigo, Sí. porque ese es el nerdo, ¿no? Y como les decía, lo que les digo siempre, que el entrenamiento, la vida no es una línea recta y plana, porque sería la muerte. Sí. Es ir de momentos de éxtasis y plenitud a momentos de no éxtasis y no plenitud. Ahora, ¿cuánto tiempo me quedo ahí? Va a depender de, del, del, de lo que haya entrenado la habilidad, porque finalmente esto es una habilidad, ¿no? Si yo 3 veces a la semana estoy trotando 6 kilómetros. La semana pasada que estuve en Bogotá no troté, y esta semana que salí a trotar otra vez 6 kilómetros, pues obviamente mi cuerpo me dijo, pistola, no va a trotar 6 kilómetros. Es una habilidad, si no la entrenas, pues la pierdes. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque tu mente y el 75 o el 80% de la parte inconsciente de tu mente no quiere que te entrenes en eso, ¿no? Quiere que más bien te deprimas y te convenzas de que no eres capaz y de que lo único que puedes esperar de la vida son las migas que te bote, ¿no? Eh, Sí. y eso. Entonces, no es terapéutico, no es que una vez que yo hago la transformación, entonces me curé y ya no voy a volver a tener conversaciones limitantes jamás. No, siempre las voy a tener, ¿no? La pregunta es cuánto tiempo me voy a dejar manejar por ellas. Y una de las cosas que más nos saca de esa conversación es el establecer unas metas. Y nuevamente, insisto, que una de las
ventajas de estar involucrado en un emprendimiento, pues es que me puedo colocar metas a muy corto plazo y estar entrenando esto de no quedarme en el fondo de la botella, en el fondo de la olla, sino volver otra vez a arrancar para lograr mi meta y a sabiendas de que cuando la logre, pues mi mente me va a volver a traer a tumbar y entonces esa es una vida de participación total, ¿no? Creo que eso es una vida de participación total, no, Sí. no de cuántas veces, no de no fracasar, sino de aprender a convivir con el fracaso de manera que el fracaso no me detenga, porque después del no sigue el sí, ¿no? Después del no sigue el sí. Entonces, ¿cuántos nos tengo que tener para tener un sí? Pues voy a trabajar en que sean los menos posibles, pero si no hago nada, voy a tener el no permanentemente, ¿no? Si me detengo, voy a tener el no permanentemente. Por aquí me hacen una pregunta. No solo para el emprendimiento, veo similitud con todos los equipos de vida y el enrolamiento. Claro, pues sí, el enrolamiento es un campo de práctica. El enrolamiento al taller es un campo de práctica. Porque en realidad yo diría que, pues en mi experiencia, no sé si esta estadística sea cierta para ustedes, pero la estadística que yo manejo es que para un sí hay 10 nos, ¿no? Hay 10 nos y hay un sí. Debo hablar con 10 personas para que la 11ª me acepte la invitación. Pero luego no hablo con 10, sino que hablo con 2 y insisto con las mismas 2 y entonces no estoy hablando con 10. En ese sentido, creo que el enrolamiento es un grandioso espacio de entrenamiento, pero creo que es lo que hacemos en todos los niveles de la vida. Lo hacemos en nuestras relaciones de pareja, lo hacemos en nuestras relaciones con nuestros hijos, lo hacemos en nuestras relaciones con nuestros padres o nuestros hermanos, lo hacemos en nuestras relaciones con nuestros amigos, lo hacemos en nuestras relaciones comerciales con jefes, compañeros de trabajo o clientes. Es en realidad una herramienta que me permite aproximarme de una forma distinta a las relaciones que emprendo, a las relaciones que creo, a las relaciones que construyo, porque todos los resultados que son realmente satisfactorios para el ser humano se logran en relación con otros seres humanos, ¿no? Los resultados que realmente son satisfactorios para mí los logro porque me relaciono con mi esposa, me relaciono con ustedes, me relaciono con mis hijas, ¿no? Con mis clientes, y entonces en la medida en que me relaciono efectivamente, pues obtengo satisfacción. En la medida en que no me relaciono efectivamente, pues obtengo insatisfacción. Entonces es un entrenamiento en relacionarme de manera efectiva, pero la única manera como yo sé que me estoy relacionando de manera efectiva es porque a veces me relaciono de manera no efectiva. Entonces es como el yin y el yang, ¿no? No puedo separarlos, no puedo tener solo éxito sin conocer el fracaso, no puedo tener amor sin conocer el dolor, no puedo tener alegría sin conocer la tristeza. Insisto que a veces pienso que el contexto de mi mente, la sobrevivencia, el instinto de sobrevivencia de mi propio cerebro, no quiere que yo me exponga a esos picos, y como no quiere que juegue en la máxima amplitud de onda, de la onda de la vida, entonces me va trayendo a jugar en la más baja posible, y entonces pues no vivo una vida satisfactoria, vivo una vida más bien resignada, vivo una vida más bien de esto es lo que hay y antes agradezca. Eso es un gimnasio. Exactamente, Andrés, es un gimnasio. El entrenamiento puede ser continuo o puedo no ir al gimnasio. O puedo ir al gimnasio
y solo tomarme selfies ante las máquinas y no hacer nada, pero decirle a todo el mundo que estoy yendo al gimnasio, ¿no? De eso también ocurre. Así que esa es la invitación, ese es el amarre que yo pienso que existe entre transformación y emprendimiento. Me alegra que vean que pues a pesar de que se los quiero mostrar desde el emprendimiento, pues se puede llevar a muchas áreas de la vida. Pero pues el día de hoy quería hablarles un poco sobre emprendimiento. No sé si tengan alguna otra pregunta o duda antes de terminar. Bien. El silencio. O expliqué muy bien o no entendieron ni papa. Dicen que el que calla otorga, ¿no? Eso dicen. Lo que no sé es qué otorga. Por eso digo, o no entendieron nada. Sí, perfectamente. Vale, pues manténganse explorando sus pensamientos. Me rompe el corazón ver a seres humanos que están preocupados por su vida cuando la vida es un tremendo regalo, y el hecho de tener pues algo por qué preocuparme es ya de por sí un regalo. Muy bien. Pues voy a dejarlo por ahí el día de hoy. En 8 días volveremos a reunirnos. Andrés Martínez me ha enviado unos temas que han ustedes propuesto, así que voy a revisarlo dentro de los temas que me envió, y la próxima reunión hablaremos de uno de esos temas. ¿Alguna pregunta específica que alguien quiera hacer de este tema u otro? Podemos utilizar estos minutos finales para eso. ¿Por qué dice Andrés Martínez y sale un simio feo? Ah, es Ernesto. Porque me va aquí su teléfono, compadre. Bien, compadre. Bueno, entonces como que no hay preguntas, que me toca ponerme a hacer chistes malos. Buenas noches en España a todos, los quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. No olviden estar siempre listos para morir. Buena frase. Vale, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, César. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Chao. Mucho. Chao, chao.